Hola, hoy vamos a estar trabajando con la administración de carpetas. Administrar tus carpetas te va a permitir a ti tener un orden, una organización con tus archivos. Primero vamos a abrir el explorador de Windows, que en este caso es mi PC, también conocido. Puedo hacerlo dándole clic en donde está la carpeta, o si te gustan los metacomandos, puedes hacerlo con símbolo de Windows E. Esto te va a permitir a ti abrir una carpeta, un explorador de carpetas y de archivos. Yo voy a poder crear, por ejemplo, voy a seleccionar en este momento documentos, carpetas que pertenezcan a esa carpeta de documentos. Normalmente nosotros tenemos carpetas, por ejemplo, como escritorio, como bibliotecas. Dentro de bibliotecas tenemos las carpetas de documentos, de imágenes, de música, de videos. En este caso vamos a estar trabajando con la carpeta Mis documentos o documentos, y ahí voy a crear una nueva carpeta. Suponiendo que voy a guardar aquí toda la administración de mis archivos, voy a llevar aquí la organización de mis archivos de toda mi formación académica, voy a crear ahí una carpeta que tenga mi nombre. Entonces escribo mi nombre, por decir, o pongo el nombre del nivel que yo estoy trabajando, académico. En este caso puedo ir trabajando dentro de ahora de José Luis, subcarpetas. Para eso tendría que darle doble clic para que pueda abrir esa carpeta que se llama José Luis. Y aquí puedo crear una nueva carpeta. Vamos a suponer que este es el primer trimestre, y entonces escribo primer trimestre. Y en este momento tengo ahora ya una carpeta que se llama primer trimestre. Dentro de esta carpeta puedo ir creando todas las subcarpetas que van a llevar mi administración de las materias que voy a cursar en el primer trimestre. Por ejemplo, puedo crear ahora una subcarpeta. Si yo voy a observar aquí que dentro de documentos, voy a darle clic a este triangulito que se encuentra aquí. Voy a ver que ya tengo una carpeta dentro de mis documentos que se llama José Luis. Dentro de José Luis tengo una carpeta que se llama primer trimestre, y ahora dentro de primer trimestre voy a estar dentro de primer trimestre o tener seleccionado primer trimestre para crear una subcarpeta dentro de ella. Por ejemplo, dentro del primer trimestre voy a crear una carpeta que se llame, voy a crear nueva carpeta, una que se llame matemáticas. Y entonces puedo observar que ahora dentro de primer trimestre ya tengo una carpeta que se llama matemáticas. Si yo quiero crear otra carpeta dentro de primer trimestre, voy a seleccionar nuevamente el primer trimestre. No voy a entrar a matemáticas, porque si no esa carpeta quedaría dentro de matemáticas. Es decir, siempre voy a estar seleccionando la carpeta a la que yo quiero que pertenezca esa subcarpeta. En este caso sigo trabajando ahorita en primer trimestre, no entro a matemáticas, insisto, y aquí estando en primer trimestre vuelvo a seleccionar crear nueva carpeta. Y ahora aquí en crear nueva carpeta puedo crear otra carpeta con otro nombre, por ejemplo, orientación. Y entonces tengo una carpeta que se llama orientación, puedo crear otra carpeta más, por ejemplo, ahora la carpeta de TICS y aprendizaje. Y así voy creando cada una de las carpetas que corresponda a mis asignaturas. De tal forma que yo puedo observar aquí que dentro de la carpeta que tiene mi nombre, voy a ir creando carpetas generales, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, quinto trimestre, etcétera. Y dentro de ellas voy a ir creando las subcarpetas que me van a permitir a mí guardar los archivos correspondientes a cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo tener aquí uno dentro de TICS y aprendizaje y tener incluso otras dos subcarpetas. Puedo tener, por ejemplo, una carpeta nueva que se llame lecturas. Otra carpeta nueva, estando dentro de TICS de aprendizaje, no estoy entrando a la carpeta de lecturas. Voy a crear otra que se llame, por ejemplo, tareas. Y entonces voy a poder administrar mis archivos de tal manera que yo dentro de mi carpeta que se llama José Luis, voy a creé una carpeta que se llama primer trimestre, en la cual tengo todas mis materias, y por ejemplo dentro de TICS y aprendizaje tengo dos subcarpetas, que es lecturas y que es tareas. En este caso yo puedo ir guardando ahora mis tareas que me van pidiendo dentro de la carpeta tareas. Por ejemplo, voy a entrar a un Word en este momento,
entro a un Word, voy a entrar a un Word, y al momento de que entro a un Word, puedo escribir cualquier cosa. Vamos a suponer que esta es mi tarea, y una vez que ya tengo el documento, lo voy a guardar en una de las carpetas. Suponiendo que se trata de, le voy a poner guardar, que se trata de una tarea de TICS y aprendizaje. Entonces, yo voy a buscar aquí, dentro de documentos, la tenemos dentro de documentos, así que abro documentos. Dentro de documentos tenemos la carpeta que se llama José Luis. De hecho, la puedo ver de aquí o la puedo ver de este otro lado. Cualquiera de los dos es como estar trabajando con el explorador, si se dan cuenta. Voy a irme a José Luis, acabo de desplegar José Luis dice que tiene primer trimestre, despliego primer trimestre y ahora dice que primer trimestre tiene matemáticas, orientación y TICS de aprendizaje. Voy a desplegar TICS de aprendizaje para entrar a donde dice tareas. Y entonces ahí voy a guardar la tarea que corresponde a TICS de aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Para que yo pueda tener clasificadas, ordenadas mis tareas, de tal forma, mis archivos, mis lecturas, mis archivos de tareas y mis lecturas, de tal forma que me permita a mí tener una organización. Cuando yo, suponiendo que tengo una duda, que hice mal mi tarea, que me piden corregirla, no tenga que estarla buscando. Imagínense que tengan 100 tareas, y junto con ellas otras 200 lecturas, sería muy difícil estar buscando todo dentro de 300 archivos. En cambio, yo puedo ir organizando, a ver, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer? Bueno, la tarea se trata de ¿qué materia? De TICS de aprendizaje, entonces ya sé que estoy en TICS de aprendizaje, entonces no me voy a lecturas, está dentro de tareas. Ustedes pueden organizar tal vez todo dentro de lecturas y tareas dentro de TICS de aprendizaje, pero ustedes decidirán cómo organizarse mejor. La propuesta es esa, que tengan una carpeta para lecturas y que tengan otra que sea para sus tareas. Entonces aquí en el nombre del archivo, pues yo voy a poner el nombre que corresponda a la actividad. Por ejemplo, actividad 1, puedo poner TICS y aprendizaje para ubicarlos inmediatamente. Y pongo aquí tal vez mi nombre o cualquier otro identificador. De tal manera que incluso el nombre del archivo me permita a mí también identificar rápidamente de qué archivo se trata. Se trata de la actividad 1 de mi materia de TICS de aprendizaje. Entonces le pongo guardar. Ya tengo mi archivo guardado. Voy a cerrar la ventana y vamos a observar a ver si es cierto esto. Entonces ahora estamos dentro de la carpeta José Luis, dentro de ella está primer trimestre. Voy a irme a tareas y ahí ya tengo un archivo que se llama TICS de aprendizaje. Este mismo archivo yo puedo seguirlo copiando, lo puedo darle clic con el lado derecho, pulsar control C. Control C también es el metacomando para copiar. Le puedo dar copiar, puedo ir a copiarlo, por ejemplo, a otra carpeta. Miren, lo voy a copiar ahorita en lectura simplemente como ejercicio. Lo voy a pegar y ahora ya tengo ambos archivos ahí. Lo tengo tanto en tareas como en lecturas. O pude haber hecho lo siguiente, puedo borrar, puedo renombrarlo. Vamos a, antes de borrarlo, lo voy a renombrar. Le doy clic con el lado derecho y también le voy a decir cambiar de nombre. Simple clic del lado derecho les va a aparecer una ventana emergente que les va a permitir hacer varias acciones sobre el elemento que ustedes le dan clic con el lado derecho. Aquí le voy a poner otro nombre, por ejemplo, respaldo. Y entonces puedo en este momento ya tener el archivo que con otro nombre, acabo de renombrarlo. También si quieren renombrarlo es darle clic, esperarse y luego dar otro clic y les va a aparecer de esta forma para que lo puedan cambiar de nombre. Ahora, para borrarlo, pues simplemente puedo seleccionarlo, pulsar suprimir en el teclado o le puedo dar clic con el lado derecho y darle eliminar. Eliminar me va a permitir a mí eliminar el archivo, me dice que si lo quiero eliminar, pero lo va a mandar a la papelería de reciclaje. Yo le voy a decir que sí, y en ese momento lo manda a la papelería de reciclaje. Si yo lo quiero borrar de forma permanente, un tip que les puedo pasar es que puedan pulsar Shift y suprimir, y de esa forma no lo manda a la papelería de reciclaje, sino lo elimina permanentemente. De esa forma ustedes pueden ir administrando archivos, también pueden cortarlo, es decir, quitarlo de un lado y ponerlo a otro. Le voy a dar clic con el lado derecho, y en lugar de copiarlo, sería cortarlo. Cortarlo de metacomando sería Control X. Me voy a la otra carpeta, le doy clic con el lado derecho y le pongo pegar, y entonces lo quito ahora, eso es cortar, quitarlo de una parte para ir a ponerlo a otra. Entonces podemos tener archivos, irlos guardando. También lo pude haber arrastrado, fíjense, lo voy a arrastrar y mandarlo ahora a tareas, lo quita de lecturas y lo manda a tareas.
que es cortar. Yo puedo copiar un archivo, puedo cortarlo, que es quitarlo de un lado y ponerlo en otro, puedo renombrarlo, puedo borrarlo. Puedo ir creando estructuras que me permitan a mí tener una organización, una mejor administración de mis archivos. Por último, les paso otro tip, algo que ustedes también pueden hacer, es hay dispositivos, los que se llaman SkyDrive o discos duros en internet, que me permiten a mí tener almacenamiento sin que tenga que estarlo cargando en una USB, o que pueda tenerlo que tenga que cargarlo en un disco duro. Yo puedo irme a iniciar sesión, pueden ustedes primero registrarse, yo voy a dar mi correo electrónico, me pide una contraseña, yo di una contraseña diferente a la de mi correo electrónico, nada más para que yo pudiera entrar aquí. Hay diferentes discos duros que están en internet. Por ejemplo, es un disco duro en internet y yo puedo tener mis carpetas ahora desde internet, es decir, en cualquier máquina yo simplemente me meto a internet, doy la dirección, entro a esta dirección y me va a permitir tener ahora un disco duro en internet, es decir, desde cualquier máquina, suponiendo que ustedes están viajando, pueden irse a cualquier máquina, entrar a esa máquina y estar guardando aquí sus tareas. Esto es, siempre tener sus tareas en internet disponibles en cualquier máquina. Yo me puedo ir, por ejemplo, ahora a esta carpeta que se llama aulas digitales y encontrar una serie de archivos, lo voy a poder abrir, yo abro ese archivo, lo sigo escribiendo, lo guardo y se va a guardar aquí en el disco duro de internet. Me voy a otra máquina, entro a internet y voy a poder abrir ese mismo archivo y seguirlo trabajando sin necesidad de andarlo cargando en una USB, repito, o en un disco duro. Espero te haya servido todo este material que es para poder administrar tus archivos y carpetas. Gracias.